Hay muchas controversias y debates en cuanto al tema de que si la salvación se pierde o no se pierde. Vamos a hacer un análisis de la escritura muy breve, pero hay muchas advertencias en la palabra de Dios y una de las advertencias más claras es: sin santidad nadie verá a Dios. Si la salvación no se perdiera, ¿por qué la palabra de Dios nos dice que sin santidad no veremos a Dios? Vamos a la palabra de Dios. Hebreos capítulo 2, versículo 1 al versículo 4. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Prestemos atención a lo que hemos oído desde un principio. No sea cosa que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Si el mundo antiguo pereció por el diluvio, ¿cómo nosotros vamos a escapar de aquella gran ira que vendrá de parte de Dios si descuidamos nuestra relación con el Espíritu Santo, nuestra comunión con Dios, si descuidamos la lectura bíblica? ¿Se pierde o no se pierde la salvación? Si yo descuido mi comunión con el Espíritu Santo, si yo descuido mi comunión y mi relación con el Espíritu Santo, si yo descuido la palabra de Dios, la lectura de la palabra de Dios, si yo no presto atención a lo que Dios me habla, está en peligro mi alma. Porque mucho es el engaño que se vive en este siglo. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios, y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Si Dios hizo tantas obras por el Espíritu Santo en nosotros, para que nosotros podamos prestar atención con veracidad a las palabras de Dios, y si descuidamos esta relación con Dios, nuestra alma se pierde. Hebreos capítulo 5:11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuantos habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habiendo llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Los que tienen, dice, los sentidos ejercitados para diferenciar entre lo bueno y lo malo, lo recto y lo incorrecto, lo justo y lo injusto, lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Pero que dice que por el uso tiene los sentidos ejercitados, el uso de la palabra, de la relación con Dios, de la comunión con el Espíritu Santo. Por eso hay muchos que todavía están en un grado de inmadurez espiritual y necesitan recibir leche y no alimento sólido, porque no han ahondado en la palabra de Dios. Estos son de sumo peligro en sus propias vidas espirituales, porque en cualquier momento pueden caer en el engaño, en la apostasía, en la herejía. Vamos a Judas. El libro de Judas dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Contender ardientemente por medio de la fe. ¿Y por qué vamos a contender ardientemente si no vamos a perdernos? Si vamos a ser salvos, siempre salvos, cuando la Biblia no enseña eso, sino que tenemos que defender lo que Dios nos dio, celosamente defender la palabra de Dios y la doctrina de Cristo, ya que hay muchos contumaces por ahí que enseñan diferentes doctrinas a la verdadera.
porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Con sus hechos, con sus costumbres, con sus testimonios y sus doctrinas erradas, niegan a Jesucristo como Señor y Salvador. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne y rechazan la autoridad, blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Se apacientan a sí mismos, no apacientan al pueblo, se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí que el Señor vino con su santa decena de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas las obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Después dice: estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios. Escucha. Dice que no tienen al Espíritu Santo porque son sensuales, no se guían por el Espíritu Santo, se guían por lo que ven, por lo que oyen y lo que sienten, pero no por el Espíritu Santo y no por la palabra de Dios. Estos son sensuales y los sensuales se guían por sentidos y no tienen al Espíritu Santo. Pero dice: ustedes consérvense en el amor de Dios, consérvense en el amor de Dios, edifíquense en la santísima fe, orando en el Espíritu Santo, orando con el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo y por el Espíritu Santo. Consérvense en ese amor, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Hermanos, si nosotros no buscamos la comunión con el Espíritu Santo, podemos deslizarnos en doctrinas erradas, ajenas y ficticias, y nuestra alma se puede perder. Cristo fue muy claro en esto. 24:13 de Mateo: mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Solo el que persevere hasta el fin en la doctrina de Cristo, porque los versículos anteriores dice: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Muchos falsos profetas engañarán a muchos. Se levantarán a sí mismos, no que es que Dios los va a levantar, se levantan a sí mismos. Y dice que Jesús, el que persevere hasta el fin en la comunión con el Espíritu Santo, el que persevere hasta el fin en la doctrina de Jesucristo, el que persevere hasta el fin en la palabra de Dios, este va a ser salvo. Si no perseveramos hasta el fin en lo que Dios determinó, no alcanzaremos salvación.